Bueno, comienzo. Muy buenas tardes de Rumanía y muy buenos días para América Latina, para la otra parte del hemisferio. Es un honor dar inicio al panel titulado Diplomacia Cultural y Proyección Internacional, espacio que reúne diversas aproximaciones al estudio del mundo túrquico y sus proyecciones en el ámbito global. Las ponencias que conforman esta mesa abordan desde perspectivas complementarias el papel de la cultura como herramienta de articulación internacional, así como los procesos históricos, políticos y simbólicos que configuran la presencia del mundo túrquico en distintos contextos. Primeramente vamos a tener con la intervención de Dilrabo Vahronova, quien examinará el legado civilizatorio del mundo túrquico en la historia de Eurasia. Luego, Fátima Funes analizará la diplomacia cultural de Turquía en América Latina, seguida con Solange Ernestina Gómez, quien abordará a Turquía como potencia cultural a través de iniciativas como el MICTA y los institutos Yunus Emre. Posteriormente, Anwar Temirov presentará una reflexión sobre la diplomacia musical de la estepa. Daniel Brocato analizará las percepciones culturales y políticas del peronismo en Turquía, o Turquía, como se dice hoy en día. Y finalmente, José Ignacio Moyano ofrecerá una aproximación comparativa entre Córdoba y Astana. Ahí vamos a ver exactamente en qué. Cada expositor dispondrá de 10 minutos, ¿ok?, para su presentación. Y una vez finalizadas las intervenciones, se abrirá un espacio de diálogo y preguntas. Sin más, damos comienzo a la sesión. Y bueno, son 10 minutos. Cuando hay 8 minutos, yo voy a dar como un aviso para que tengan 2 minutos, así como para resumir las ideas de eso, para que tengamos como el tiempo, como somos 6 participantes, o sea, hay 6 participantes, entonces para que haya un buen tiempo para poder dar comentarios. No sé, debería decirlo en inglés. No creo que todos hablan español o en turco. No, ok. Todos español. Ok, perfecto, porque ahí no estaba segura, tal vez. Bueno, en esta mesa todos somos hispanohablantes, así. Bueno, vamos a ver acá la primera intervención es eh, de la doctora en filosofía Dilrabo Vajronova, que es doctora en filología y profesora de lingüística en la Universidad Estatal de Lenguas del Mundo en Uzbekistán, donde dirige el Departamento de Ciencias Aplicadas de la Lengua Española. Especialista en filología comparada, traducción e interpretación, su trabajo se centra en la categorización lingüística cognitiva del mundo español y uzbeco, campo en el que ha sido pionera en el desarrollo de estudios comparativos desde una perspectiva que integra la lingüística cognitiva, cultural y etnolingüística. Asimismo, es reconocida por su labor como traductora literaria y mediadora cultural, habiendo traducido al uzbeco obras de destacados autores de la literatura española y latinoamericana, contribuyendo al diálogo intercultural entre ambas tradiciones. Sus vinculados a la enseñanza de lenguas y la aplicación de tecnologías basadas en aprendizajes automáticos. Es miembro activa de la Asociación Europea de Profesores de Español y participa en comités editoriales y científicos de diversas publicaciones internacionales. Eh, Doctora Vajronova, le doy la palabra para que pueda presentar. Creo que todavía no se conectó. No se ha conectado. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente. Seguimos. Seguimos, ¿no? Ok. No sé, eh, para la segunda presentación, no sé si estará Fátima, no sé, voy a mirar si la veo. Fátima Funes. Sí, estoy acá. Sí, sí, ok, perfecto. Fátima Funes es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador y doctoranda en esa área de estudios. Actualmente desarrolla su tesis doctoral sobre la diplomacia cultural turca en la región. Fue becaria en Turquía, como se dice hoy en día,
en el 2022 en el marco del programa CATUP Scholarship Programs de la Universidad de Estambul y directora de investigación del proyecto Los Turcos en América Latina, financiado por el YTV el 2023. Cuenta con numerosas publicaciones y trabajos académicos sobre temas de geopolítica, cooperación internacional y relaciones entre América Latina, Medio Oriente y Asia. Eh, Doctoranda Funes, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Gracias a Melina por la invitación, muy generosa. Voy a utilizar un PowerPoint, a ver si podemos compartir. Ustedes me avisan, por favor. Me gustaría presentar. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Bárbara. Sí, sí, Bueno, sí. esta presentación se titula La diplomacia cultural y proyección internacional de Turquía en América Latina y como bien comentaba acá la presentadora Marcia, se da en el marco de mi tema de investigación para la tesis doctoral. Bueno, y la creciente presencia de Turquía en la región que observamos a partir de las últimas 2 décadas. Esto sería como el planteamiento central, la expansión de la política exterior de Turquía hacia la región, la definición de nuestra región de América Latina como un área de vital interés para Turquía, sobre todo en la expansión de los mercados internacionales, la profundización de los vínculos comerciales y políticos. Em, y un poco la pregunta que rige esta presentación y la investigación es cómo despliega Turquía estos instrumentos de diplomacia cultural para proyectar y consolidar su presencia en nuestra región. Los ejes de análisis que utilicé son, bueno, los instrumentos de diplomacia cultural, que luego los vamos a definir, y los actores e instituciones involucrados. Un poco el anclaje teórico es el concepto de soft power, bien conocido por ustedes, de Joseph Nye, en donde, bueno, se hace énfasis en este poder de disuasión y el poder de obtener lo que se quiere a través de la disuasión y no del uso de la fuerza o el pago, ¿no? Y tiene más que ver con esta idea de efecto, de capacidades y resultados, ¿no? La pregunta que lo rige es esto de qué se busca, lo que se busca. Por otro lado, la idea de diplomacia cultural la entendemos como un área más de la política exterior de un Estado y comprende el conjunto de las estrategias y actividades en el exterior a través de la cooperación cultural, educativa y científica, así como las exposiciones y los eventos orientados a profundizar los objetivos de la política exterior, como la promoción de los valores y la cultura nacional. Es decir, la diplomacia cultural como un vehículo, como un instrumento y una herramienta, ¿no? El cómo se hace. Bueno, como se ha dicho anteriormente en los otros paneles, a partir del ascenso del AK Party, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, quien lo lidera el presidente Erdogan, a partir del año 2003, hay una redefinición del concepto de la política exterior de Turquía y pasa a ser de un actor considerado con este rol de puente, ¿no? Que incluso al día de hoy lo seguimos repitiendo mucho en los ámbitos académicos, ¿no? Esta idea de puente entre Oriente y Occidente, puente entre Asia y Europa, ¿no? Bueno, Turquía decidió abandonar esa idea de actor puente y pasar a ser un actor central, con una política multidimensional, con márgenes de maniobra autónomos, más allá de algunos instrumentos estructurantes como puede ser su pertenencia a la OTAN o sus vínculos más profundos, quizá con Occidente, allí en los comienzos, ¿no? de su vida como república. Bueno, este giro estratégico en la política exterior tiene que ver con una mayor diversificación geográfica, en donde nuevas áreas son definidas como estratégicas. Una de ellas es el continente africano, otra podría ser América Latina, mayor presencia diplomática, apertura hacia nuevas regiones. Turkish Airlines aumenta su operatividad tanto global como en la región. Actualmente tiene
cuenta con vuelos directos prácticamente en casi todos los países de América Latina y el fortalecimiento de esta retórica, ¿no? El fortalecimiento de los vínculos entre los países del llamado sur global, ¿no? Está esta frase muy célebre de Erdogan de Dünya beşten büyüktür, el mundo es más grande que cinco, ¿no? Haciendo referencia a los cinco países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y una plataforma estratégica para fomentar este diálogo entre los países del sur global, que es el Foro Diplomático de Antalya, que opera aproximadamente, sí, a partir del año 2021, pero que va ganando mayor protagonismo a nivel global. En este contexto de giro de política exterior, se da un momento clave para América Latina, que es el año 2006, cuando se declara el Año de América Latina y el Caribe. En este año se da un lanzamiento estratégico de aquello que había sido llamado el Plan de Acción hacia la región, que bueno, contaba con distintas líneas de acción para profundizar justamente los vínculos políticos y comerciales. Esta idea de fortalecer a sus socios estratégicos, especialmente con Brasil, con Argentina, y bueno, una expansión cultural y diplomática. Vale aclarar que los vínculos con América Latina son de largo aliento, ¿no? Justamente este año Argentina va a celebrar los 100 años de relaciones diplomáticas entre Turquía y Argentina. Bueno, en aquel momento era el Imperio Otomano. Y también cabe mencionar como antecedente histórico que nuestra región, en particular los países de Argentina, Chile, Brasil, México, recibieron fuertes corrientes de migrantes provenientes del Imperio Otomano que traían pasaporte otomano y por ello mal llamados los turcos en América Latina. Bueno, acá hay un poco un mapa que es una imagen, ¿no? De esta mayor presencia de las misiones diplomáticas de las embajadas de Turquía en la región. Este mapa lo saqué de una nota que le habían hecho a una directora para América Latina de un organismo que se llama DEIC, que es de diplomacia comercial de Turquía. Y bueno, la directora de esa área dio una entrevista en la BBC y de allí saqué el mapa, que me parece muy ilustrativo. Bueno, llegamos acá a los instrumentos con los cuales Turquía despliega su diplomacia cultural. Bueno, tenemos el Instituto Yunus Emre, cuya misión es difundir el idioma, la cultura, la cooperación académica. Vale aclarar que eh, puede celebrar convenios, perdón, con universidades y actores locales. Actualmente el Instituto Yunus Emre tiene sede en México, en Venezuela, y en Argentina. Luego tenemos, y en Colombia, perdón, la Fundación Marif, que tiene una fecha que es muy simbólica para Turquía. Todos sabemos que luego de el intento de golpe de Estado hubo una especie de reestructuración interna. Y bueno, esta organización, esta institución, surge en ese contexto, que no es menor aclararlo. Es una institución que cubre todas las etapas de la enseñanza formal, desde el jardín hasta el posgrado, eh, y bueno, tiene un gran despliegue global. Actualmente en América Latina funciona en Colombia y tiene una oficina en Venezuela. Y luego tenemos las Turkey Scholarships, que son becas internacionales, entre los cuales se encuentra un programa que consideramos que es una fuerte herramienta de soft power, que es el programa CATIP, que es para diplomáticos, académicos y funcionarios públicos, cuyo fin es que aprendan el idioma turco, visitan instituciones del Estado de Turquía y bueno, justamente está enfocado a personas que tienen algún poder de decisión. Otra cosa que observamos en los últimos años es que las becas de Turquía son más accesibles para estudiantes de América Latina y hay mayor participación de los mismos en estos programas.
Bueno, un poco como para ir concluyendo algunas de las limitaciones que podríamos observar en esta estrategia, ¿no?, de despliegue de la diplomacia cultural de Turquía en América Latina, y los desafíos que le presenta para tener una cierta coherencia a largo plazo, es que aún observamos que la presencia institucional es limitada en nuestra región, que aún existen barreras lingüísticas y culturales muy importantes, que esta reestructuración interna del Estado, podríamos decir, a la cual hicimos mención anteriormente, produjo un recambio en las élites y en los cuadros técnicos que de alguna manera nos preguntamos, ¿no?, cómo esto podría haber afectado a el diseño de la política exterior y de esos programas estratégicos a largo plazo. Observamos también la necesidad de fortalecer la coordinación y la gobernanza institucional. Esto tiene que ver un poco con, bueno, que no está muy clara o muy accesible la información sobre cómo se realizan las contrataciones de personal, sobre cuántos convenios se firmaron. Bueno, quizás falta por ahí un poco de información pertinente en esos campos. También observamos como un fuerte desafío la competencia de otros actores globales en la región, en lo que es América Latina. Bueno, China y Rusia tienen un fuerte despliegue de soft power y de estrategias muy sólidas. Y bueno, por supuesto, una crítica sería o un límite metodológico, la ausencia de investigaciones sobre las trayectorias específicas de estos organismos en la región. Bueno, como comentario final, podemos concluir que Turquía ha fortalecido su presencia en América Latina en en las últimas 2 décadas. Eso es medible, cuantificable, y que la diplomacia cultural constituye un elemento central del soft power de Turquía en nuestra región, que estas instituciones culturales y educativas cumplen un rol estratégico y central en su estrategia de vinculación, ¿no?, respondiendo a la política exterior en un sentido más amplio, y que tanto los egresados o las personas que están vinculadas con estas instituciones constituyen activos estratégicos muy importantes para lograr la vinculación con la comunidad local. Así que bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima, por tu presentación, muy interesante. Eh, claro, se puede ver, bueno, como uno, yo estudié en Turquía, pero hace mucho tiempo atrás, y se puede ver hoy en día que es muy popular esas becas, porque en mi tiempo no habían becas, entonces estudié como de otra manera, pero bueno, esos son detalles. La doctora Vajranova llegó, por lo que veo, para que ella pueda continuar su ponencia. No sé si está aquí, me pueda Sí, afirmar. hola a ¿Sí? todos, estoy aquí. La, sí, ya la habíamos presentado, así que le doy la palabra para que pueda hacer su ponencia con nosotros. Muchas gracias de antemano. Muchas gracias. ¿Yo puedo conectar o presentar mis diapositivas? Sí, claro. Pero, a ver, sí, a ver, un momento. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, Hola a todos. Entonces, soy Clara Bobajronova, soy jefa del Departamento de Español en la Universidad de Lenguas Mundiales de Uzbekistán. Y ante todo quisiera mucho agradecer para que me invitaron a participar a esta conferencia internacional. Y aquí en Uzbekistán ahora casi son las 9, estamos en la noche, y hoy último día de Ramadán, mañana celebramos Eid.
Y después de la mañana también celebramos el nuevo año oriental, Nowruz se llama. Y muchas gracias. Entonces, empezaré, por su permiso, mi presentación. Entonces, se llama El mundo túrquico y su legado civilizatorio, imperios, lengua y ciencia en la historia de Eurasia. Vale, el mundo túrquico constituye uno de los espacios históricos y culturales más extensos de Eurasia. A lo largo de la historia, los pueblos túrquicos han desempeñado un papel fundamental en la formación de imperios, el desarrollo del conocimiento científico y la difusión de la cultura entre Oriente y Occidente. El presente artículo examina el legado histórico de las civilizaciones túrquicas desde una perspectiva histórica y lingüístico-cultural. Se analizan figuras históricas como Amir Timur, Zahireddin Muhammad Babur y los gobernantes del Imperio Otomano, así como el papel de las lenguas túrquicas en la configuración de la identidad cultural. Asimismo, se examinan las aportaciones científicas de grandes sabios originarios del territorio del actual Uzbekistán, como Ibn Sina, Al-Khwarazmi y Al-Biruni, etc. El estudio demuestra que la civilización túrquica no solo contribuyó a la construcción de grandes estados e imperios, sino también al desarrollo de la ciencia, la cultura y el pensamiento universal. Desde el punto de vista histórico, el mundo túrquico representa un espacio cultural amplio que incluye territorios desde Asia Central hasta Anatolia, Siberia y el subcontinente indio y una parte de Europa. Las lenguas túrquicas constituyen uno de los elementos fundamentales que unen a estos pueblos, ya que forman una familia lingüística con características tipológicas comunes como la armonía vocálica, la aglutinación y la estructura sintáctica similar. Diversos estudios subrayan que los pueblos túrquicos no solo fueron constructores de estados y civilizaciones, sino también transmisores de conocimientos entre distintas culturas del mundo. En este contexto, el análisis del legado histórico y cultural del mundo túrquico resulta esencial para comprender la historia global de Eurasia. Actualmente, más de 700 millones de personas hablan lenguas túrquicas en diferentes regiones del mundo. Estas lenguas incluyen, entre otras, uzbeco, turco, kazajo, kirguís, azerbaiyano, turcomano, tártaro, bashkir, yakuto, etc. En el territorio de la actual Federación de Rusia viven numerosos pueblos túrquicos, como los tártaros, bashkires y yakutos, y etcétera, que conservan sus lenguas y tradiciones culturales propias. La historia de estos pueblos se encuentra estrechamente vinculada con las rutas comerciales de Eurasia, especialmente de la ruta de la seda, que durante siglos conecta Asia Central con Europa y el mundo islámico, y otros países. En primer lugar, un poco quisiéramos hablar sobre Genghis Khan y el mundo túrquico. ah, Entonces, este personaje
clave de la historia de Eurasia fue Chingis Khan. Su imperio se convirtió en el mayor imperio terrestre de la historia. Diversos estudios históricos señalan que el imperio mongol se desarrolló de estrecha interacción con pueblos túrquicos de Asia Central. Posteriormente, el territorio de Asia Central fue gobernado por el Kanato de Chagatai, fundado por el hijo de Chingis Khan. Durante este periodo se desarrolló una importante lengua literaria conocida como lengua Chagatai, considerada una forma clásica del antiguo uzbeco, entonces nuestra lengua. Esta lengua se convirtió en la lengua literaria de Asia Central y fue utilizada por numerosos escritores, entre ellos el gran poeta del siglo XV, Alisher Navaí. Para nosotros, Alisher Navaí es el fundador de la lengua literaria túrquica. Después de Genghis Khan, para nosotros es una persona muy importante, es el Amir Temur. Ah, Él, uno de los personajes más destacados de la historia túrquica, también ah, vivió en el siglo XIV, fundador del Imperio Timurida. Bajo su liderazgo, el imperio se extendió desde Asia Central hasta Persia, el Cáucaso y partes de la India. La capital del imperio era Samarcanda, se convirtió en uno de los centros culturales y científicos más importantes de su tiempo. Durante su reinado se promovió activamente el desarrollo de arquitectura monumental, ciencia, literatura, educación y etcétera. Ah, este monumento en la diapositiva ahora está en el centro de esta dicha ciudad Samarcanda. Samarcanda, ah, ahora, más adelante podremos ver las fotos. Es una joya mundial. Durante su reinado, vale. Las construcciones arquitectónicas de Samarcanda, como el complejo de Registán, sobre todo, reflejan el alto nivel cultural alcanzado durante este periodo. Y siguiente es el nieto de Amir Temur, es el Babur, más uno de los descendientes célebres de Amir Temur fue Zahireddin Muhammad Babur, fundador del Imperio Mogol en la India. Babur nació en el valle de Fergana, actual Uzbekistán. Tenemos una región, se llama en uzbeco Fargona, y posteriormente conquistó el norte de la India en 1526, estableciendo una de las dinastías más influyentes del subcontinente indio. Entre los logros culturales más importantes de la dinastía Baburids destaca la construcción de Taj Mahal, uno de los monumentos más famosos del mundo. Este mausoleo fue construido en el siglo XVII en la ciudad de Agra por el emperador Shah Jahan, el nieto de Babur, en la memoria de su esposa Mumtaz Mahal. Actualmente, Taj Mahal es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Y los turcos de Anatolia, el Imperio Otomano. La expansión de los pueblos túrquicos hacia Anatolia comenzó en la Edad Media. En los siglos, entonces empezó 11. Diversas fuentes históricas indican que tribus túrquicos migraron desde Asia Central hacia Anatolia, sobre todo de actual Uzbekistán y Turkmenistán. Ah, Entre los líderes asociados con este proceso se encuentra
Ertuğrul era entonces jefe de un tribus Caí, padre de Osman I, fundador del Imperio Otomano. El Imperio Otomano se convirtió en una de las potencias más importantes de la historia mundial y finalmente conquistó Constantinopla en 1453, poniendo fin al Imperio Bizantino. Eh, s- Hasta ahora, si los turcos hablan en turco, nosotros podremos entender a ellos. Hay muchas palabras similares, la lengua casi similar. Y un poco quisiera ahora hablar a vosotros sobre los eruditos de Asia Central. Ah, en el territorio de actual Uzbekistán ha sido históricamente uno de los centros más importantes del conocimiento científico. Entre los científicos más destacados se encuentran Ibn Sina, el mundo conoce a él como Avicenna, ah, y el conocido en Occidente como Avicenna es celebrado como uno de los más grandes médicos, filósofos y eruditos de la historia. Su obra maestra, El Canon de la Medicina, fue el texto médico estándar durante siglos en Europa, Asia, etc. El enfoque de Ibn Sina hacia la medicina y sus estudios de filosofía, astronomía y lógica sentaron las bases de la ciencia moderna e influyeron en las generaciones futuras. Y en este momento tenemos que agradecer a la Escuela de Traducciones de Toledo. Ellos jugaron un papel muy importante para conocer, representar al mundo, traduciendo sus obras al resto mundo. Y en esta foto, imagen, podremos ver la foto de Bujará. Actualmente se ve así. Soy nacida en esta ciudad y en Minarete es muy grande. Aquí eran las madrasas. Las madrasas son gran universidades de su tiempo y en este Minarete, Avicenna Ibn Sina también estudiaba las estrellas, entonces astronomía, tiene sus libros sobre la astronomía también. Y siguiente es el Al-Khwarizmi. En Europa se dicen Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmi con que también se escribe a veces el padre de álgebra y pionero del algoritmo. Al-Khwarizmi, en un eritito de región de Jorazm, Jorazmia, actual región de la Uzbekistán, es conocido como el padre de álgebra. Esta palabra también de su obra Al-Jabr wal-Muqabala, su obra fundamental, Kitab al-Jabr wal-Muqabala, introdujo métodos algebraicos que son fundamentales para las matemáticas modernas. Sus algoritmos para resolver ecuaciones, sus avances en trigonometría y astronomía fueron innovadores y sentaron las bases de varios campos de la ciencia y la tecnología. Hoy en día su legado sigue vivo a través de la palabra algoritmo, deriva su nombre. Entonces, algoritmo es el de cuña de Al-Khwarizmi y álgebra de su obra. En esta foto podremos ver Jorazm, su capital Kiva. Aquí nació Al-Khwarizmi y actualmente se ve así. Yo misma he fotografiado. Y siguiente erudito es Abu Rayhan Biruni. Al-Biruni fue uno de los científicos más universales de la Edad Media. Dicen que hay cuentos que él sabía 150 lenguas.
En su época también, por ejemplo, el sánscrito era una lengua muerta, pero él estudiaba esta lengua y escribía su famosa por geografía obra India. Hasta ahora es muy actual. Sus investigaciones abarcaron astronomía, geografía, física, antropología. Muchos investigadores destacan que estos sabios contribuyeron significativamente al desarrollo de la ciencia mundial. Y además, en su obra, él escribía que hay un mundo y estaba escrito el lugar, dicen que es actual de América, entonces 500 años más antes que descubrió el Colombo a América, él ya escribía sobre esto, sobre América en su obra. Aquí podremos ver también las fotos de Jorazm, porque Al-Biruni también era de Jorazm. Y en primer foto es tumbas de aquellos, un cementerio de de Edad Media. Y dentro hay una alfombra que parece mucho a las alfombras peruanas. Y en el siguiente también una calle de la ciudad Jiva. Y conclusión, el análisis histórico demuestra que la civilización túrquica ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo político, cultural y científico de Eurasia. Desde no solamente Eurasia, sino para todo el mundo, desde la formación de grandes imperios hasta la creación de importantes centros de conocimiento, los pueblos túrquicos han contribuido significativamente al patrimonio cultural de la humanidad. La herencia intelectual de Asia Central, representada por figuras como Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Al-Biruni y entre otras, confirma que esta región fue uno de los centros más importantes del conocimiento en la Edad Media. Y en este momento quisiera decir, en la historiografía internacional se ha consolidado la tendencia a atribuir a los pueblos persa o árabe a numerosos sabios originarios de Asia Central, basándose únicamente en la lengua en la que redactaron sus obras. Sin embargo, esta interpretación resulta metodológicamente limitada y no refleja adecuadamente la realidad histórica. En el contexto medieval, el árabe y el persa funcionaban como lenguas de prestigio científico y cultural, equivalentes a lo que hoy representan el inglés. Nosotros a veces no solamente en inglés escribimos sus artículos en español también en la comunicación académica global. Por ello, muchos eruditos optaron por escribir en dichas lenguas con el fin de garantizar la difusión de sus investigaciones y su inserción en la comunidad científica de su tiempo. Este fenómeno puede compararse con la práctica contemporánea de publicar, ya he dicho, en lenguas internacionales para alcanzar mayor visibilidad académica, o con la tradición de los sabios europeos medievales que utilizaban el latín, por ejemplo, como lengua de la ciencia. En consecuencia, la lengua de producción no debe confundirse con la identidad étnica o cultural de los autores. Asimismo, resulta significativo de muchos de estos pensadores nacieron en regiones periféricas, en las aldeas, a menudo en entornos rurales alejados de los grandes centros urbanos, y lo que refuerza su pertenencia a las comunidades locales de Asia Central. Ah, en este sentido, su legado debe interpretarse desde una perspectiva histórico-cultural más amplia
que reconozca tanto la universalidad de su obra como sus raíces en el espacio civilizatorio centroasiático. Ah, y quisiera decir un poco, yo he encontrado ah, no depende de este artículo, pero el símbolo del sol, una conexión cultural entre Uzbekistán y Argentina. Ah, en último, quiero compartir con ustedes una conexión inesperada, pero profundamente significativa entre nuestras culturas antiguas. El sol de mayo en la bandera argentina simboliza la libertad, la independencia y el renacimiento nacional. Tiene raíces en la civilización incaica, representando al dios solar Inti como fuente de esperanza y vitalidad para el pueblo. Ahora mostraré la foto. De manera similar, el portal de la Madrasa Sherdor en Samarcanda, Uzbekistán, presenta una imagen del sol sobre un tigre, símbolo de luz, sabiduría y fuerza espiritual. Este motivo refleja la visión de las civilizaciones de Asia Central, donde el sol ha sido considerado una fuerza sagrada portadora de vida y conocimiento. Así, en dos culturas distintas geográficamente, pero cercanas en espíritu, el sol se convierte en un símbolo universal que une valores humanos fundamentales. Nos recuerda que a lo largo de la historia de la humanidad, la búsqueda de la verdad, la luz y la libertad ha resonado con una misma melodía. Aquí podremos ver en la bandera de Argentina también el sol con cara como humano y en la representación de la madrasa Sherdor, aunque está construida durante el Islam, en esta época estaba prohibida hacer algo, escribir o dibujar, pintar con cara de persona, pero aunque ya he dicho que tiene su sentido y hasta ahora podremos ver esta imagen en la ciudad Samarcanda, en la Madrasa Sherdor. E'tiboringiz uchun rahmat, es decir, muchas gracias por su atención. Y es entonces actual Uzbekistán una parte de Samarcanda. Bienvenidos a Uzbekistán. Muchas gracias, doctora Bakranova, muy interesante. Uzbekistán en sí, yo he estado como 3 veces en Uzbekistán y es un país hermoso, es un museo al aire, podríamos decir. Y ahí yo pienso que sería el punto de encuentro entre muchas culturas. Entonces, el idioma Sí, uzbeco en sí es un idioma túrquico especial porque tiene muchos elementos de muchos de persa, idiomas propios de túrquicos. sí, Y tenemos muchas palabras del árabe, de persa, mm, porque estamos en la gran ruta de la seda y muchas civilizaciones pasaron aquí. Y que es interesante en la lengua española y en uzbeco hay palabras similares del árabe, de origen de árabe. Por ejemplo, limón, limón. Y hay muchas palabras que nosotros tomamos en su tiempo sin artículo del árabe, pero los españoles un poco equivocaron y tomaron las palabras del árabe con su artículo. Por ejemplo, alcázar. Decimos el alcázar, pero al es el mismo artículo del árabe. Dos veces nosotros repetimos el artículo y nosotros en uzbeco decimos qasr, porque en nuestra lengua hay la letra q, es similar en árabe y decimos qasr, pero en español no hay esta letra y ellos como cazar con artículo tomaron alcázar. Hay muchas tales palabras. sí, es muy interesante. En crónicas antiguas habían mensajeros del reino uzbeco que incluso llegaron a España. Leí en un libro y eso es muy interesante. Había ya esa conexión de Asia Central por lo menos con la península ibérica desde antes. Pero bueno, eso hay mucho material
que tenemos que seguir Muchas gracias. escribiendo para las futuras generaciones. Muchas gracias, doctora. Ahora le voy a dar la palabra a Solange Ernestina Gómez, que es estudiante de Ciencias Políticas de la UNTREF. Ahí no sé si lo pronuncié bien. Estudia cultura, literatura e idiomas euroasiáticos. Diploma en Derecho Constitucional Latinoamericano, UA, y en Cultura de Turquía, UNAM, Yunus Emre, México. Realiza investigaciones comparativas de sistemas políticos euroasiáticos y del continente americano y de interpretación intercultural en diásporas asiáticas y remigrantes internos y regionales en Argentina para ahondar en la coexistencia intercultural dialógica pacífica. Así que, Solange, te doy la palabra y muchas gracias de antemano. Muchas gracias, es un placer estar en este panel y en estas primeras jornadas de estudios túrquicos. Así que bueno, voy a pasar. Interesantísimo la ponencia anterior, me encantaría tener el contacto, es lo primero que voy a decir. Nosotros tenemos también palabras como por ejemplo alfajor, que le agregamos y así podemos seguir. Y también quería preguntar, ya que estoy, le pregunto, Kitab, ¿tienen también libro la palabra así? ¿Viste? Bueno, en hindi la tienen también. Es impresionante. Por eso, bueno, Sí, basta. decimos kitab Claro. del árabe origen. Y Mm, porque nuestros, ya he dicho, Babur ha conquistado India, en hindi hay muchas claro. palabras de aquí. Y el Taj Mahal, exactamente con los Sí. mismos. Es exacto. Sí, por eso me encantaría tener contacto, por favor. Así que bueno, para seguir la charla en otro momento. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí está bien. Share, tengo que poner acá. Ahí está. Perfecto. Y ahora agrandar de acá, ¿no? Este, ahí se ve. Bien. Bueno, mi ponencia, como dice el título, tiene que ver eh, con la importancia del MICTE de los institutos Yunus Emre como capital y potencial cultural de Turquía. Como para cambiar. ¿Esta? Ah, gracias. Me están ayudando acá. Bueno, ¿por qué del análisis de los casos del Yunus Emre en México y de Buenos Aires? Porque tengo tres trabajos mayores que estoy haciendo al simultáneo. Uno es un trabajo comparativo de los centros culturales coreanos, del Instituto Yunus Emre y de Confucius en Argentina, para ver sus dinámicas y trayectorias como expresión. eh, Disculpen, me estoy poniendo el tiempo para no pasarme. Trayectorias como expresión de la diplomacia cultural y formación de intérpretes interculturales. La conformación del Instituto Cultural con proyección global argentino. Esa es la meta que me encantaría que existiera acá en Argentina y regional, para evitar depender tanto del Instituto Cervantes y realizar un trabajo nacional y regional de nuestra propia voz e identidad cultural. Y hay una reposición y dominio del Estrecho de Hormuz, que ese era un trabajo que también quería exponer, porque hay una reconfiguración global y regional. Y es, de acuerdo a la Primera Guerra de la IA, en el corazón de Afroeurasia. Bueno, ahí tienen por qué, esta es mi teoría, y solamente remarcar que me baso en un mapa, como ven a la izquierda, de un trabajo realizado por Gabriel Merino, que es el director de este departamento de Eurasia, que toma dos tríadas basados en trabajos de Brzezinski y Primakov, al que yo le agrego una tercera, que es Turquía, Azerbaiyán e Irán, que se manifiesta en esta nueva guerra realizada contra Irán. Bueno, la importancia de la circulación de la información cultural mutua tiene que ver con la interpretación y cultural. Tienen tres imágenes. La primera, a su izquierda, es de tres tronos de la sala de San Andrés, obviamente. Tiene que ver con Vladimir Putin, cuando le hace una pregunta al primer ministro malayo
sobre estos tres tronos. ¿Qué piensa de un tercero? El primero era para el zar, el segundo para la zarina, entonces responde para la segunda mujer. Y en realidad era para la madre. Eso quiere decir que se tiene que saber y conocer la circulación de información y la interpretación intercultural. La imagen del medio, los que recuerdan el Mundial de Qatar del 2022, ven la figura de un gato en la cultura tanto islámica como de Turquía es sumamente importante. Al ver esta imagen, mucha gente ya dijeron, Brasil va a perder. Dicho y hecho, este es el caso que se genera cuando no se tiene en cuenta el valor y la simbología de un gato en determinada cultura. Y en la tercera está Arjin, que es el gato del Instituto Yunus Emre, y el café. Por ejemplo, no se puede pedir directamente un café a una persona turca porque tranquilamente te puede rechazar la oferta de matrimonio. Así que bueno, ¿por qué el MICTA? El MICTA tiene tres miembros del norte global, disculpen, del sur global y dos del norte global. Lo que hace es, en nuestro país, en Argentina, reuniones periódicas sobre información cultural. Por ejemplo, más que nada, Indonesia, Turquía y Corea del Sur, que tienen muchos ámbitos similares de procedimientos. Solamente menciono así para no pasarme tanto del tiempo. Después van a tener este PowerPoint y los datos. El caso de UNOSEMBRE en México y Buenos Aires tiene que ver con cambios de autoridades que se han realizado en el periodo 24-25, mayoritariamente los institutos del África y del CEA. Hay una declaración de continuidad de estos a nivel global. Y me focalizo en un caso de estudio profundizado mixto de UNOSEMBRE Buenos Aires desde el 24 a la fecha, con entrevistas a más de 65 estudiantes y seguimiento de sus trayectorias. ¿Por qué? Porque este instituto logra realizar la creación de una comunidad. Se quedan, permanecen estudiando y hay casos, por ejemplo, de personas que han hecho 8 cursos en un año. Acá un poco de los datos que ven a continuación. Eh, La muestra de 65 entrevistados, la cantidad de hombres y mujeres que van variando y una reversión, la edad, que a diferencia de los que van al Centro Cultural Coreano, es muchísimo más elevada, como así el poder adquisitivo. Bueno, y acá es la comparación del UNICEF en México con Buenos Aires, que hacen una colaboración entre los institutos a nivel de cursos históricos culturales y de patrimonio declarado por la UNESCO. La colaboración que se da también entre el Instituto UNOSEMBRE con otros de América Latina y el Caribe, a través del trabajo del profesor Dr. Mehmet Nekati Kutlu, que también fuera traductor de Saramago al turco. Bueno, la colaboración cultural entre Turquía y Azerbaiyán se nota justamente en estas clases de seminarios que se hacen en el UNOSEMBRE, el arte del clay, el pañuelo de seda tradicional de azerí. Bueno, y se repiten los estudiantes en diversos cursos y seminarios. Bueno, ¿y por qué hay tanta preeminencia y afinidad en estas actividades en el UNOSEMBRE? Porque esto es lo que voy encontrando en mi análisis. Hay una propuesta cultural inversiva. En el Centro Cultural Coreano es más que nada un espectador y captación, y se genera una captación visual. Mientras que en el UNOSEMBRE Buenos Aires es un activo actor performativo. Solamente en Seúl está esta propuesta similar para turistas y habitantes. De ahí cuando se incorpora talleres de folclore para utilizar todo el cuerpo de la persona, la performance y la actividad manual. Hay una pedagogía y una didáctica en la aprehensión que se pone en práctica con la circulación del conocimiento. Es decir, es muy Vygotsky, es decir, la interacción social y el aprendizaje se da mediante eso. Y Jung, en donde, por ejemplo, con la imagen vemos como hay mitos y arquetipos, mitos y coleando y hacen un juego de roles, por ejemplo, con arquería. Hay una transmisibilidad cultural. Es el vínculo también que se genera a través de los grupos y la teoría de grupo, como habla Pichon Rivière, grupo operativo, porque se genera comunidad, se reúnen antes,
Hay un grupo extra, por ejemplo, de fans del Yunus Emre que se llaman Yunusitas. Se genera reuniones que después van de viaje a Turquía. Y bueno, el procedimiento que yo también contemplo es esto, que el direccionamiento del hard power es también igual con el soft power. La misma relación que Turquía tiene con Azerbaiyán se nota en el Yunus Emre. Hacen trabajo en conjuntos, por ejemplo. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores, antes, ahora llamado Turquía, ha cumplido en el 2023, al igual que 100 años de Turquía, 500 años de trabajo en relaciones exteriores. Por eso habla Erdogan también del siglo de Turquía, emulando el siglo de oro de Turquía, de los otomanos. Y Erdogan, ¿qué es lo que plantea? Que el mundo es más grande que cinco. Por eso utiliza el MICTA, por eso utiliza todas las organizaciones habidas y por haber que se generan, para asegurar los intereses nacionales y contribuir simultáneamente a los objetivos compartidos de la humanidad. En la diplomacia cultural, hay un trabajo de distintas organizaciones, como lo habíamos mencionado, la complementariedad de los institutos UNIOSEMBRE, y hay también un trabajo de cooperación conjunta de los miembros de MICTA en Argentina, que se van sucediendo. Y es la cooperación, y es, ahí está, y es la cooperación que se da entre Turquía y Azerbaiyán, como lo habíamos dicho. Bueno, las conclusiones. Hay una continuidad y formación de comunidad que proyecta el potencial cultural de Turquía, la importancia de la interpretación intercultural en la formación de intérpretes interculturales, de diálogo pacífico entre nuestra región y Turquía a través de la formación que brindan estos institutos. Si hubiera una administración, que espero sea dentro de poco, Central Argentina más receptiva hacia la proyección mundial cultural de nuestro país, se podría tener en cuenta el trabajo de estos institutos, como también de los institutos Confucius y del Centro Cultural Coreano, como parte de la conformación del Instituto Cultural Argentino con impronta propia. Y esto tiene que ver con el tercer trabajo que yo he realizado, que estoy realizando, perdón. Esta cita, que ahora no me animo a decirlo por mi antecesora, dice, un hermano puede devorar a su hermano, pero no permitirá que un extraño lo devore a él. Termino con esto, muchas gracias. Acá tienen también la bibliografía, que si quieren también puedo compartirlo hasta ahora y los findings que he realizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Solange, por tu presentación, es bien interesante. Y bueno, lo malo que los institutos Yunus Emre están solamente en algunos capitales y no en todas, así que algunos países quedamos afuera, como en Exactamente, Chile, sí. Y en Argentina, fundamental. claro, por ejemplo, están tratando de hacer lo mismo que Indonesia, puentes con las universidades, como hace Yunus Emre México con la UNAM. Y seguir. Indonesia sí tiene un mejor trabajo en varias universidades en toda Argentina. Juno Sembre empezó a hacer el año pasado con la UNLA. Es de a poco, va siendo un entramado, pero el tema de compartir esa información entre ellos, entre estos países, hace que se genere ese conocimiento circule. Así que muchísimas gracias. Chao, teşekkür. Muchas gracias. Rica ederim. Ok, ahora nuestro cuarto participante es el señor Anuar Temirov, que es magíster en estudios latinoamericanos y europeos del programa europeo Erasmus Plus, la GLOB, recibido de la Universidad de Salamanca, Universidad de Estocolmo y de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Bueno, Sorbonne Nouvelle Paris 3. así. Em, Así como magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Euroasiática de Astana en Kazajistán. Sus intereses académicos incluyen diplomacia, opinión pública sobre política exterior y procesos geopolíticos en América Latina y Asia Central. En el ámbito profesional, Anwar tiene una vasta experiencia en órganos multilaterales y gubernamentales, actualmente trabajando como asistente de programas del Centro Internacional del Diálogo, CAICID.
Anuar, te doy la palabra y muchas gracias de antemano. Muchas gracias, Marcia. Muy buenas tardes a todas y todos desde Lisboa, Portugal. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? A ver, Sí se ve, está bien. perfecto. A ver, ¿cómo? Sí, aquí está. Ups. Bueno, voy a hablar sobre... Ay, un momento, perdón. Sí. Ah, Mi tema inicial, como fue puesto ahí en el programa, fue diplomacia musical de la estepa, ¿no? De Kazajstán, pero quería darle un enfoque en la resolución del conflicto, que no es algo común, porque cuando pensamos en diplomacia musical pensamos en soft power, ¿no? Y el concepto de soft power ya fue mencionado varias veces durante este panel, por ejemplo, por doctora Fátima Funes, me acuerdo, si no me equivoco, ¿no? Yo le voy a dar un enfoque como mecanismo de diplomacia popular y resolución de conflictos en el siglo XIX, ¿no? Entonces también un enfoque histórico. Y hablamos sobre QITs, ahora voy a explicar qué es QITs. A ver, no sé por qué no me funciona esto. Ahora sí. Ah, bueno, primero que ITIS es una competición o a veces decimos duelo, ¿no? Duelo poético entre dos o más um, poetas que exhibe improvisación, ingenio e energía creativa, ¿no? Y dentro de ITIS tenemos varios tipos y el QITIS es un duelo musical. Eh, con el uso del instrumento nacional kazajo, que es dombra, el instrumento de dos cuerdas. Um, bueno, el ITIS ha aprobado no solo como una competencia artística, sino también como una institución social democrática y también como la herramienta para prevenir o desescalar los conflictos. Um, y bueno, como una herramienta para el diálogo intercultural e interétnico en el espacio euroasiático, ¿no? Porque pensando en el siglo XIX, estamos hablando sobre el Imperio Ruso, ¿no? Que Kazajstán ya entró en el Imperio Ruso, uh, todo el territorio entró en los años 60 del siglo XIX y posteriormente también se incorporaron los territorios de los otros países como Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. Y bueno, la pregunta de la investigación es cómo el QITES contribuyó a la resolución de los conflictos en el espacio túrquico en el siglo XIX. Y ahí les traigo un mapa. Es el mapa del inicio del siglo XX, está en ruso, pero para tener una idea que bueno, como yo había mencionado, ¿no? Que casi todo el territorio de Asia Central se incorporó o fue conquistado por el Imperio Ruso durante el siglo XIX y desde una mirada externa, digamos así, ¿no? Ya se consolidó el control del Imperio Ruso en ese territorio, pero no se veían o no se ven mucho los conflictos internos, ¿no? Que existían en aquel momento, por ejemplo, entre los kazajos y kirguisos,
algunas tensiones o entre los kazajos y turkmenos, entre los kazajos y cálmicos, ese, esa etnia, ¿no? Ese grupo étnico vivía aquí y bueno, sigue viviendo, ¿no? Porque hay una república, por ejemplo, ahora de Kalmykia en Rusia, que ocupa ese territorio por ahí cerca del mar Caspio. Ah, y los kazajos en el siglo XVII tuvieron varias guerras con los calmicos que también, bueno, fueron aprovechados por los rusos que después comenzaron a conquistar el territorio dividido de Kazajstán y al final lo colonizaron, ¿no? Y Kazajstán pasó a ser parte del Imperio Ruso. Aquí tenemos, ¿no? El territorio de Turkmenistán, ¿no? Y Kirguistán, aquí para que tengan una idea, pero aquí no se ve, ¿no? Aquí se ve como un imperio ruso que fue dividido por varios oblasts, ¿no? O regiones durante aquel momento. Bueno, ah, aquí definiendo algunos conceptos, ¿no? Como por ejemplo diplomacia popular. Yo estoy usando el enfoque de Joseph Montville, que dividió la diplomacia en dos dimensiones, ¿no? Dimensión uno es la diplomacia clásica, las negociaciones entre los representantes del Estado y la dimensión dos, que son actores no estatales que también influyen y contribuyen de alguna manera a la resolución de los conflictos o prevención de los conflictos, ¿no? Y siguiendo esta lógica, ¿no? Aquí vemos a los músicos, ¿no? A los aitesker o kyushis, como decimos en kazajo, como mediadores en tensiones fronterizas y territoriales dentro del Imperio Ruso, ¿no? Porque Kazajstán ya pasó a ser parte del Imperio Ruso. Eh, y bueno, también la resolución alternativa de los conflictos, porque sabemos que tenemos varias vías, ¿no? La vía diplomática de la resolución de los conflictos, la vía militar, que, bueno, lamentablemente ahora vemos cada vez más, ¿no? Los países usando esta vía para resolver sus conflictos. Y Sander, por ejemplo, decía sobre resolución alternativa, como por ejemplo uso de cultura para resolver los conflictos. Y aquí el uso del arte, ¿no? Se usa, que se puede también conectar con el soft power, ¿no? De alguna manera, pero aquí contribuye como que voy a un enfoque más de resolución de conflictos, diplomacia, ¿no? En el término clásico. Y también, bueno, hablando un poco sobre el capital simbólico de que los participantes en los ITs, los músicos, ellos representaban las naciones, ¿no? Entonces no representaban a sí mismos, sino siempre cargaban ese peso de representar a sus tribus, eh, a sus territorios, ¿no? Y a sus etnias, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron los mecanismos para el uso de ITs, de este duelo de poesía para resolver los conflictos, ¿no? Entonces fue muy institucionalizado, ¿no? Porque tuvimos los mediadores o jueces que validaban la competencia, ¿no? En kazajo se llaman töreshler, y también habían varios formatos de ITs. Se destacan dos, Aratartes, es competición por volumen y cantidad de argumentos, y Tartes es competencia de precisión y réplica exacta de la música, la repetición de la música de tu oponente, ¿no? Y bueno, respeto también del argumento, ¿no? Que usa el oponente
en su música. Y también había cuatro formas o cuatro tipos de QITs, ah, que, por ejemplo, los oponentes, representantes de grupos étnicos, se ponían de acuerdo, ¿no? Ah, entre ellos sobre las reglas o el duelo surgía espontáneamente en encuentros imprevistos, esto lo vamos a ver más adelante, o composiciones inspiradas en hechos presenciados o recordados, narrados musicalmente como una confrontación que culmina en una resolución. Bueno, cuando había una tensión, ¿no? entre dos grupos, ahí se presentaba esta oportunidad y también como intercambio musical, como forma de saludo y dedicación, y eso es más como el soft power, yo diría, ¿no? Como para mostrar el respeto hacia el otro y, y así calmar las tensiones. Bueno, tenemos varios casos registrados en Asia Central durante el siglo XIX. Por ejemplo, el famoso Cuy, la melodía del kazajo y calmuco, ¿no? El pueblo calmuco o calmic. Um, Había varias tensiones que en realidad comenzaron en el siglo XVII, pero en el siglo XIX, cuando los dos grupos pasaron a ser, los dos territorios pasaron a ser Imperio Ruso, las tensiones no desaparecieron y hay una música que cuenta sobre la confrontación de dos grupos y cómo los músicos intervinieron y calmaron la situación y después de ITIS, de la competición, las dos partes se abstuvieron a involucrarse en el conflicto militar, ¿no? En el conflicto territorial. Uh, y bueno, tenemos otro caso que habían varios encuentros entre maestros o músicos kazajos y los músicos turcomanos, y se destaca aquí el músico Uskembay, que fue muy famoso, es muy famoso en el oeste de Kazajstán, porque él iba a Turkmenistán con frecuencia para participar en los IPs contra los músicos turcomanos y así ganó el respeto, ¿no? Para nosotros, para Kazajstán en el siglo XIX fue, bueno, muy importante no tener más tensiones con sus vecinos, ¿no? Incluyendo bueno, eh, uh, teniendo en cuenta, claro, que las autoridades rusas también ahí eran como mediadores, ¿no? Posibles mediadores en los conflictos entre los diferentes grupos. Y bueno, en el siglo XX, en el principio del siglo XX, falleció un famoso músico kirguís, Shabden, y varios aiteskers, varios músicos de Kazajstán, de representantes de 7 distritos, fueron a esta funeral y ahí participaron en varios aitis, en varias competiciones con los kirguisos. Las tensiones entre los kazajos y kirguisos fueron muy altas durante el siglo XIX porque hasta ahora dicen que el último Han, ¿no? El último rey de Kazajstán fue matado por los kirguisos. Entonces, esto, bueno, provocó una cierta escalada de tensiones y así para calmarlo, los músicos kazajos pues fueron a Kirguistán y ahí a través de esta competición o duelo, ahí calmaron las tensiones generales, ¿no? Entre dos grupos. Bueno, y aquí una conclusión que el QI-test demuestra que las sociedades tradicionales desarrollaron sistemas complejos de comunicación no violenta y sigue siendo un ejemplo de cómo la identidad cultural puede servir como puente diplomático y contribuir a la resolución de los conflictos, ¿no? Y claro,
para tener digamos así, para tener un resultado no positivo, que los dos grupos no tengan un conflicto militar, los dos grupos tienen que creer en las reglas, ¿no? Y por eso se establecieron los mecanismos. Y aquí también quiero mostrar que varios pueblos, pues, siguieron la misma lógica, ¿no? Por ejemplo, tenían sus jueces, participaban activamente en los ITs, a pesar de que ya estaban, bueno, pasaron por la colonización rusa, digamos así, ¿no? Y a pesar de esto, muchas veces no se ve esta dinámica interna, ¿no? Solo se ve desde el exterior que, bueno, el territorio ya fue ocupado, incluso el profesor Norberto, ¿no? Dijo en su intervención, creo que en el panel anterior, que como que no se escuchaba nada de Asia Central porque, bueno, era parte de la Unión Soviética y de lo que se escuchaba era la Unión Soviética, ¿no? Pero no se veían las dinámicas internas. Y aquí también quería mostrarles un poco cuáles fueron las dinámicas internas y que habían alternativas también al conflicto armado militar o la resolución de conflictos diplomáticos, digamos así, de la dimensión uno, pero también existía la dimensión 2 en la estepa. Muchas gracias. Muchas gracias, Anuar, por tu presentación, muy interesante. Sobre todo ahí muestra una dinámica que es muy diferente de las culturas eurocentristas y más local, como encontrar soluciones a los conflictos a través del arte. Es muy interesante porque es una perspectiva que no está preparada, es una improvisación. En vez de usar o sea, usan el arte y las tradiciones que ellos tienen también, y a través de, hay una narrativa en sí, y cada uno ahí tiene como que son muy protectores de su cultura. Resumiéndolo, muchas gracias. Ahora vamos a estar un poquito, vamos a tener que alargar un poquito porque realmente todas las presentaciones son muy interesantes y es una instancia que no podemos encontrar siempre, así que disculpen. Vamos a continuar. Un minuto. Vamos a continuar con el quinto participante, que es Daniel Brocato, que es graduado en Relaciones Internacionales y Estudios Turcos. Es candidato a doctorado en el Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jagiellonica, no sé si lo pronuncio bien, en Cracovia, Polonia. En 2025 fue galardonado de la universidad. No, disculpe, fue galardonado por el ministro de Ciencias y Educación Superior en Polonia por sus destacados logros académicos. Ha sido investigador visitante en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del Bósforo y la Universidad de Estambul. Ha sido beneficiario de becas concedidas por Utrecht Network, European y NAWA. Sus intereses de investigación incluyen la historia de la República de Turquía o Turquía, con particular énfasis en el periodo monopartidario, la literatura autobiográfica turca del siglo XX y la esclavitud en el Imperio Otomano tardío. Así que, Daniel, te doy la palabra y muchas gracias de antemano por tu presentación. Hola, buenas tardes a todos desde Madrid. Yo también voy a intentar compartir mi pantalla a ver si lo logro. Es que no lo hago desde mucho tiempo. A ver, tengo que cambiar algo en los ajustes, creo, porque me... A ver.
Vale, creo que tengo que dar el permiso a la aplicación. Que no sé por qué, pero creo que tengo un pequeño problema con eso. A ver cómo puedo hacerlo. Si quieres, puede continuar el otro participante y ahí puedes solucionarlo. No sé, o como Vale, quieras vale, hacerlo, genial. para que no te sientas, Vale, perdonadme, yo voy a intentar a ajustarlo en unos claro, minutos. sí, así va a ser más fácil. Vale, muchas gracias. eh, Así va a ser todo más fluido también. Así que, disculpa. Así que voy a leer la biografía del último participante y luego, después de eso, tú continúas. Bueno, el sexto participante en esta mesa es José Ignacio Moyano, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, periodista de investigación en posgrado de la Universidad de El Salvador, profesor de geografía en escuela secundaria, autor y escritor del libro La guerra en Ucrania, apuntes de política geopolítica y metapolítica, y cofundador de Córdoba Global. Así, ¿No? José Ignacio, no Así sé si es. estás ahí. Ah, Aquí perfecto. estoy, aquí estoy. Te doy la Muchas palabra y gracias. gracias de antemano por tu presentación. Por Así que favor, les muchas doy las gracias. gracias y les pido disculpas porque, bueno, he tenido una pequeña demora en poder asistir por horarios laborales. Bueno, muchas gracias por esta hermosa instancia. Creo que todos acá somos unos enamorados del Asia Central, somos unos enamorados, por lo menos en lo personal, de este país tan lindo que es Kazajistán. Desde que los conocí, desde que conocí personas de Kazajistán hace ya algunos años que quedé fascinado. Siempre digo, me llenaron de chocolates cuando los conocí. Tengo acá en mi teléfono celular el envoltorio del chocolate con la banderita kazaja como recuerdo. Me llevé, fue como el puntapié inicial de, che, ¿qué es este pueblo? ¿Qué es esta gente? Y la verdad que con el paso de los años fui descubriendo algo maravilloso. Y fue inmensa la alegría cuando descubrimos o cuando nos dimos cuenta que había conexiones entre Kazajistán y nuestra provincia. Mi acento tal vez no se note, pero soy de Córdoba capital y nuestra provincia, Córdoba, tiene 2/3 de su territorio en el sector económico agropecuario. Y Córdoba y Santa Fe son dos provincias de la Argentina que concentran nada más y nada menos que el 77% de la producción de maquinaria agrícola. No de producción agrícola, sino la producción de maquinaria agrícola. Yo quise presentarme como, bueno, encontré un detallito que es anecdótico en común, que Córdoba fue fundada un 6 de julio y que Astana fue declarada capital un 6 de julio. Entonces dijimos, listo, esta es la señal para decir Córdoba y Astana tienen que profundizar su relación. Córdoba y Santa Fe, queridos oyentes, queridos compañeros, queridos disertantes, abarcan el 77% de la producción de maquinaria agrícola de la Argentina, ¿no? ¿Y eso cómo se enlaza con nuestro queridísimo país Kazajistán? Bueno, el Kazajistán está en un proceso de modernización agrícola y de modernización de la tecnología de pulverizadoras, cosechadoras y de tolvas, ¿no? No me quiero poner técnico, pero no es lo mismo la maquinaria agrícola que consiste en la producción de tractores o de cosechadoras que las pulverizadoras, las tolvas, etcétera. Está llevando adelante el gobierno kazajo como algo de vital interés nacional la modernización del sector agropecuario. ¿Por qué? Porque han hecho una lectura muy interesante del escenario geopolítico del Asia Central y es que Kazajistán está ubicado
entre el gigante comercial chino, el gigante comercial ruso, el gigante comercial del Oriente Medio y, por extensión, la Unión Europea. Kazajistán es, podríamos decir, un gigantesco nodo ferroviario. Y si logra montar sobre ese nodo ferroviario su producción agrícola, Kazajistán puede convertirse en el proveedor alimentario del mercado chino, del mercado ruso, del mercado europeo y del mercado del Oriente Medio. Lo único que tiene que hacer es colocar su producción agropecuaria en las vías férreas que ya atraviesan su territorio. Bien, el Kazajistán, un país también con un 74% de su población ligada al trabajo agrícola, está llevando adelante un programa de modernización de la tecnología agropecuaria, ¿no? Hay una estadística de que Kazajistán tiene 2.300 granjas operativas. En Kazajistán, el término granja no es lo mismo que en la Argentina, ¿no? En la Argentina el término granja simboliza algo mucho más doméstico, familiar, casi que de subsistencia. En Kazajistán, la extensión territorial de una granja es un poco el equivalente a la estancia argentina. Y tengamos en cuenta que el diseño y el catastro y la agrimensura del suelo en Kazajistán tuvo una modalidad de reparto de la tierra proveniente de lo que fue la política de modernización agropecuaria de Nikita Khrushchev, ¿no? Durante el periodo soviético. O sea que a la hora de definir granja en Kazajistán, no estamos hablando de lo mismo que granja en la Argentina. Estamos hablando de una gran extensión cultivable. Ahora bien, el Kazajistán tiene esta enorme extensión de granjas operativas, de las cuales apenas más de 200 de ellas cuentan con tecnología agropecuaria necesaria para sistematizar o digitalizar la producción, llevarla a su óptimo de Pareto. Y ahí es donde llega la joyita que a nosotros nos llenó de entusiasmo, que es ver llegar a Córdoba a una delegación de Kazajistán en el año 2024 a visitar específicamente tres localidades. Las localidades de Oncativo, la localidad de Las Varillas y la localidad de Río Tercero, donde se concentran las productoras de maquinaria agrícola cordobesa, que son Mainero, Ingersol, BTI Agri, Pauni, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero ser injusto, no quiero dejar de mencionar ninguna, pero que se han nucleado en el grupo Argentech, a quienes, digamos, les recomiendo que los googleen porque hacen un trabajo de producción de maquinaria maravilloso y de exportación. La delegación kazaja que vino de visita en el año 2024 vino encabezada nada más y nada menos por el embajador comercial Kolokorov. Dijo que la tecnología, la producción de maquinaria agropecuaria cordobesa y santafesina es de vanguardia, es de primera calidad y que sería muy óptimo para el proceso que está llevando adelante el Kazajistán que esas maquinarias puedan comercializarse allí, en Astana, en Kostanay, en el cinturón industrial del Kazajistán, porque notaron que tienen una tecnología muy superior a la de la maquinaria producida en China y en Bielorrusia, que estamos hablando de la maquinaria de las empresas Sumliang y de Kirovets, productoras también de tractores. Hay un salto tecnológico muy grande que es una ventana de oportunidad muy, muy linda para la provincia de Córdoba y para la provincia de Santa Fe, pero hay un obstáculo enorme, enorme, enorme que se llama Océano Atlántico, que dificulta por obvias razones la logística comercial con el Kazajistán, ¿no? En conversaciones nosotros hemos estado haciendo algunos asesoramientos sobre lo que es el Asia Central a algunas empresas cordobesas que producen esta maquinaria que quieren llevar su producción al Asia Central y el gran obstáculo es el logístico, ¿no? Una unidad que se exporta, una pulverizadora cordobesa
tiene que pagar $7.000 la unidad para ser embarcada en puerto, solamente como punto de salida. Después está el costo de traslado por la vía oceánica, el costo logístico de llegar al Asia. Pero una vez que esa pulverizadora, esa tolva o esa trituradora ya se encuentran en el continente asiático, la conexión ferroviaria, que hay que sacarse el sombrero, han llevado adelante el gobierno de la República Popular de China, ya cabalga por sí solo. El gran desafío es llevar la maquinaria agrícola cordobesa y santafesina al Kazajistán. Entonces empezó a ocurrir una serie de consultas por parte de las empresas del grupo Argentech cordobés de si no conviene más hacer la tramitación para instalar la planta productora en Kazajistán. Una de las empresas que asesoramos dice, sí, tenemos 2 trituradoras operando en Kazajistán. Es tan complicada la exportación por la logística y la distancia que una maquinaria que fascinó a la delegación kazaja tiene solamente 2 máquinas operando en Kazajistán. Entonces, lo que se ha estado conversando en la delegación comercial es, no conviene que Ingersol, BTI Agri, Pauni, Mainero, etcétera, etcétera, instalen su planta productora en Kazajistán, obtengan los insumos desde aquí, desde la Argentina, porque esa es otra cosa hermosa. El 97% de la maquinaria agrícola producida en Córdoba y en Santa Fe están producidas con insumos argentinos. Eso es también algo maravilloso porque en Córdoba y en Santa Fe la producción de maquinaria agrícola sostiene un círculo virtuoso productivo que, a ver, la pulverizadora tiene el 97% de sus insumos producidos en las metalúrgicas cordobesas y santafesinas, ¿no? Entonces no hay dependencia de insumos exteriores para producir la máquina. Entonces tenemos el insumo, tenemos el conocimiento, la tecnología y tenemos una delegación de Kazajistán que en el 2024 quedó muy interesada. El obstáculo es el logístico. Buscamos la forma de instalar la planta productora en el Kazajistán, ¿no? Y allí hemos estado haciendo un trabajito que es muy lento, muy tedioso, porque no hay nadie que lo ha hecho todavía, ¿no? Es medio como que ir descubriendo el camino a medida que se lo va caminando, de con estudios jurídicos kazajos ver cómo tramitar subsidios del gobierno kazajo para que una planta vaya a instalarse allí, etcétera, etcétera, etcétera. Si una productora de maquinaria agropecuaria cordobesa o santafesina logra instalarse en Kazajistán, puede inundar el Asia Central con su producto que es muy apreciado por Kazajistán, pero ¿qué pasa? Hay una distancia logística difícil de sortear. Hay que instalarse allá, ¿no? Y el otro desafío es el tiempo. El otro desafío es el tiempo. Kazajistán está impulsando una política de atraer productores de maquinaria. Entonces el mercado se está llenando. El mercado se está llenando. Sobre todo la empresa Sumlian China, que les mencioné recién, está ya llenando el mercado, está llenando el parque industrial kazajo. Desde Europa... Estimado José, Sí, un minuto, quedan 2 minutitos para que puedas resumir tu idea, perfecto, cierro, que cierro. nos atrasamos un poquito, disculpa. No hay problema, mil gracias por el comentario. Se está cerrando la ventana de oportunidad, queda todavía un pequeño resquicio para operar con velocidad en instalar la producción en Kazajistán antes de que el parque industrial se llene. Y el desafío a nivel nacional es que la apertura de la importación de maquinaria agrícola usada está deteriorando mucho la posibilidad de sostener la producción del grupo Argentech. Varias empresas ya han demostrado que están entrando en una etapa de crisis muy grave ante la importación de maquinaria agrícola usada en la Argentina. Entonces el gobierno santafesino y el gobierno cordobés han respondido enviando líneas de crédito para sostener, pero el sector necesita exportar.
Entonces, y con esto concluyo, hay una ventana de oportunidad maravillosa para que Córdoba y Kazajistán, y con ella la Argentina, puedan profundizar su relación comercial y quién sabe, en un momento esto pueda derivar en la apertura de una embajada. Todo esto se está haciendo a través del Consulado de Rosario, pero la oportunidad que en algún momento podamos abrir una embajada en nuestros países y aceitar la relación. Un país maravilloso que está allí y que nos está ofreciendo una oportunidad hermosa para profundizar esta relación. Muchísimas gracias y bueno, doy por concluida mi intervención. Muchas gracias, José, por tu intervención, es muy interesante y encontraste muchas similitudes porque igual es bien específico lo que tú estás hablando, o sea, desde que lo de Astana y Córdoba me pareció súper interesante. Y bueno, yo tengo una sugerencia, estábamos hablando con los organizadores, como se nos extendió un poco el tiempo y está esperando la otra mesa, no sé si Daniel pueda entrar al otro link y continuar ahí, porque hay personas que están esperando ahí y puedas continuar ahí. Y Sí, obviamente claro. están todos ustedes invitados, obviamente, si quieren ahí continuar, porque va a ser una mesa más relacionada con literatura y bueno, lo pueden ver el link en la página, o si no se los envío por el, no sé, ahí alguien pueda enviar por, a ver, voy a acá ver el link y lo envío por acá el chat y puedan conectarse. Disculpa, Daniel, No pasa nada, de verdad. Yo tengo que perdón. disculparme por el problema de compartir la pantalla. Claro, porque todas las intervenciones son muy interesantes y da cosa de repente cortarlas porque son temas que no son muy populares y son difíciles de poder compartir, por eso. Así que voy a enviar la página, no sé si la tienen la página de la primera Pues yo la jornada. tengo, sí. Acabo de encontrarla en la página de Eh, vuestro ¿podrías, instituto. podrías Sí, compartir claro, claro. el link, por favor? Sí, Disculpa. claro, lo hago ahora. Y nos vamos a encontrar todos ahí y disculpa nuevamente. Así que con Daniel vamos a continuar la presentación y luego vamos a continuar con lo que es literatura para escuchar. Así que están todos cordialmente invitados para escuchar a Daniel y obviamente también el tema de la otra mesa donde se va a hablar otros temas relacionados con las culturas túrquicas. Así que nos vemos en la otra mesita.